¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. En este canal es Hombre de Fe. Espero que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. Si puedes compartir este video en los diferentes grupos para que muchas otras personas puedan recibir esta palabra que Dios tiene para nosotros en esta hermosa mañana del día miércoles. Amén. Estamos viendo en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Jesús les da una ordenanza a los discípulos que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones. Pero hemos estado hablando de algunas de las características que debemos de tener como discípulos para poder ir a ser más discípulos. Amén. Bueno, pues vamos a leer la Biblia que está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hemos estado hablando precisamente de este tema, de cómo Jesús les da esta ordenanza a los discípulos. No es opcional, es una obligación que ellos tenían que hacer, y gloria a Dios por ellos porque fueron obedientes y así fueron dando la palabra. Y cuando ellos murieron, también los otros asumieron la responsabilidad, y cuando ellos murieron, y así se fue pasando la estafeta hasta el día de hoy. Y es menester de nosotros poder asumir esa gran responsabilidad que Dios nos ha dejado. Okay, no podemos evadirnos, no podemos excusarnos, decir, sabes que esa responsabilidad no es mía, sino que sentimos ese llamado fuerte de parte de Dios. Y quiero hablar precisamente el día de hoy de cómo nosotros debemos de trabajar para Dios. Es nuestra responsabilidad. Fuimos comprados para trabajar, ¿ok? Ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Debemos de saber que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿ok? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y lo que merecíamos era estar en el infierno o en el lago de fuego, porque somos malos, pecadores y rebeldes, contumaces en contra de Dios. Pero en su amor Dios vino y murió por nosotros y pagó con precio de sangre. Y ahora nuestra vida ya no nos pertenece. Ahora ya no podemos hacer lo que nos place, no podemos hacer lo que antes hacíamos. Eso era cuando vivíamos en pecado. Y ahora que Dios nos rescató, nuestra vida le pertenece a Jesús. Y entonces Él es nuestro Señor. Y debemos de obedecer todo lo que Él nos dice. Y fíjate, la palabra dueño o señor viene del griego kurios, que significa supremo en autoridad. Quien ejerce autoridad sobre nosotros es nuestro amo, es nuestro dueño. Es más, kurios es un sinónimo de Cristo. En hebreo la palabra es Adonai, que significa Señor o amo, y también es un sinónimo de Jehová. Entonces nosotros somos esclavos de Jesús y debemos de obedecer lo que Él dice que hagamos. Amén. Y Dios, en su amor por nosotros, nos llama y nos da ciertas capacidades o ciertas habilidades para poder desarrollarlas y poder ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Y el día de hoy quiero hablar de algunos de los dones que Dios nos ha llamado. ¿Okay? Debemos de saber que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos rescata y nos da una nueva vida en Él, el Espíritu Santo viene y deposita en nosotros algo que la Biblia llama como un don, que es como un carisma, ¿ok? Que es una gracia de parte de Dios impuesta sobre nosotros para que nosotros podamos trabajar. Sabemos que en el mundo hay muchas profesiones, no sé, quizás hay doctores o quizás hay enfermeros o hay arquitectos, abogados, hay muchas profesiones. Entonces eso es en el mundo secular, pero también cuando venimos a Dios, ¿okay? Dios también nos da una profesión y nos da ciertas habilidades. Y de eso quiero hablar el día de hoy, de algo que se llama dones espirituales.
y vamos a hablar algunos de ellos que están, quizás por el tiempo no vamos a leer todo, pero yo lo voy a parafrasear. Está en 1 Corintios capítulo 12 y también en Romanos capítulo 12. La palabra de Dios dice así, que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos da estos dones. Y hay diferentes, ¿ok? De los que quiero hablar el día de hoy es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de fe, de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas o el hablar en lengua, lo que le llaman la glosolalia, interpretación de lenguas, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de generosidad, o personas que Dios los ha bendecido y tienen ese don de dar para el ministerio, de dirigir o de liderazgo, de misericordia, de bondad, de hospitalidad, de diligencia. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los dones. No necesariamente son los únicos, sino que son algunos de ellos. Entonces, Dios nos rescata y nos da cierta habilidad o nos da ciertos dones para el servicio. ¿Okay? Si yo tengo una palabra de sabiduría, o Dios me ha dado palabra de sabiduría, es para ir y cuando yo estoy hablando con alguna persona, darle una palabra que pueda ayudarle a solucionar los problemas. O palabra de ciencia. La palabra de ciencia es un poquito diferente. Es cuando una persona no conoces a alguien, lo acabas de conocer y de repente Dios te muestra algo o te revela algo que tú no sabías de esa persona. ¿Okay? No sé, quizás está teniendo problemas de divorcio y estás platicando con él y de repente Dios te llama y te dice, esta persona se está divorciando. Y, o sea, no lo conoces, no sabes nada de él y le dices, hoy estás pasando por una situación en tu matrimonio, y la otra persona dice, ¿cómo sabes? O sea, ¿de dónde te diste cuenta? Entonces es Dios mismo que nos da esa palabra de ciencia para poder darle una palabra de bendición a las personas. El de fe es creer, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de la sanidad, ya sabemos, de los milagros, son cosas sobrenaturales que suceden, no solamente en el área física como una sanidad, sino también algo sobrenatural que sucede en la esfera física. O también de profecía, de discernimiento de espíritus. Ahí vienen cada uno de ellos, quizás por el tiempo no podemos explicarlos, pero es importante que cada una de las cosas que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, debemos de ponerlas al servicio de Dios. Y quiero leer una parábola que habla precisamente de esto. Fíjate, dice, una parábola que Jesús les da a las personas que estaban escuchando ese mensaje acerca de los talentos, de los dones. ¿Ok? Dice Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que le había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Miramos esta parábola maravillosa que Jesús les habla a las personas que estaban escuchando este mensaje. Les dice que Él trajo a sus siervos y a cada uno le repartió dependiendo su capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Debemos de saber que Dios es nuestro creador y Él sabe cuántos talentos o qué capacidad nosotros tenemos, por eso nos da cada uno los talentos. O sea, si uno no tiene la capacidad para poder desarrollar 5 talentos, pues nada más le va a dar 1, porque Él es nuestro creador. Es un Dios misericordioso, Dios es un Dios justo. Pero fíjate, a uno le dio 5, otro día 2, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y fue exactamente lo mismo. O sea, no porque uno trabajó con 5, le dio más que a otro, sino le dijo lo mismo. Cuando llega el de 5 y le dice: ¿sabes qué, Señor? 5 talentos me diste y 5 he ganado. Le dice: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando llegó el de 2 talentos, le dijo exactamente lo mismo. O sea, me diste 2, trabajé 2 y aquí están. O sea, los he puesto a trabajar. Y su Señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si te fijas, la misma respuesta y la misma recompensa le fue dada a los 2, porque era su capacidad. O sea, no podía haber desarrollado más porque era la capacidad que tenía. Entonces nosotros también en este mundo tenemos ciertas capacidades y debemos de estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Hay veces que miramos a otra persona que tiene algunos talentos maravillosos, pero no debemos de codiciar, porque en cierta manera no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros debe de estar satisfecho, contento, feliz. Si uno tiene 10 talentos, gloria a Dios por él, bendícelo, ámalo y ora por él. Pero esos son los que Él puede desarrollar. Y si Dios te dio a ti 1 talento, o 2 talentos, o 5, no sé, los que haya sido, debes de estar satisfecho con ellos. Y debes de ponerlos por obra. Debemos de trabajar en ellos y no deber estar anhelando lo que Dios no te dio porque sabe que no tenías la capacidad. Además, inclusive muchas veces, si te da más, muchas veces te puedes perder o te puede perjudicar. Entonces Dios en su amor nos da a cada uno lo que podemos sobrellevar. Amén. Vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, el día de mañana. Espero que tengas un excelente y bendecido día. Muchas gracias y muchas bendiciones.